Hola, buenas tardes. Estamos aquí celebrando el Día Mundial de la Trombosis, que es el 13 de octubre. Vamos a dar este tema que es de trombofilia congénita. Bien, sabemos que el sistema de la coagulación actualmente está regida por un modelo que es el modelo celular de la coagulación, que es la diapositiva que estamos viendo aquí en pantalla. Vemos que, bueno, nosotros tenemos la iniciación con el modelo celular, en donde él inicia con la exposición del factor tisular expuesto con el factor 7 de la coagulación. Ahí se va a iniciar el inicio del sistema de la coagulación, se va a empezar a activar y va a empezar a activar al factor 2 de la coagulación. Esta es la etapa de iniciación. La siguiente etapa, que es la propagación, en el cual la siguiente etapa en la cual se va a activar el factor 2 y se van a empezar a activar los siguientes factores de la coagulación. Posteriormente se va a expandir este sistema en el cual ya se va a producir mucha trombina que va a desdoblar al fibrinógeno en fibrina, y es cuando ya se va a formar el coágulo. Entonces nosotros vamos aquí a tener ya la formación del coágulo. Entonces, iniciando aquí viendo, el modelo celular de la coagulación, que es el modelo actual, el modelo en el cual nosotros estamos regidos de una manera in vivo, mientras que el sistema de la coagulación in vitro todavía sigue con el modelo de la cascada de la coagulación, en el cual pues existen la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Entonces vemos que el sistema de la coagulación es un sistema equilibrado en el cual hay una formación de un coágulo, en el cual a través de los activadores, que son los factores de la coagulación, no nada más se van a activar los factores, también van a haber ciertas proteínas que van a inhibir o van a regular esa coagulación, esa activación de la coagulación, que son a través de los inhibidores de la coagulación, que son principalmente la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Por otro lado, tenemos otro sistema, que es el sistema de la fibrinolisis. Este sistema de la fibrinolisis también tiene mucho que ver en la regulación de la coagulación, porque una vez de que ya el coágulo se ha formado para reparar algún daño vascular, esta fibrinolisis lo que hace es activar una serie de proteínas, y que principalmente es el plasminógeno, que se va a desdoblar en plasmina, y esta plasmina lo que va a hacer es que ya que ha cumplido ese coágulo que se formó a través del daño vascular, una vez que ha cumplido su función, entonces lo que hace la plasmina es que va a ir ya disgregando ese coágulo. Ahora bien, ese sistema activador del sistema de la fibrinolisis, pues también va a estar regulado a través de otras proteínas, que son los inhibidores de la fibrinolisis, en el cual tenemos el inhibidor activador del plasminógeno, el alfa-2 antiplasmina y el inhibidor del TAFI, perdón. Por otro lado, bueno, pues entonces sabemos, entonces de manera general, que existen dos principalmente proteínas que son activadoras de la coagulación y proteínas que son inhibidoras de la coagulación. Cuando existe alguna deficiencia de algún factor o de algún activador de la coagulación, pues tenemos una tendencia de que este paciente va a tender a sangrar. Un ejemplo clásico de ello pues es la hemofilia. La hemofilia, pues como sabemos que es la deficiencia del factor 8 para la hemofilia A y deficiencia del factor 9 para la hemofilia B. Pero cuando existe alguna deficiencia en los inhibidores, entonces ya nosotros podríamos hablar de que puede haber o puede tener el paciente una tendencia a la trombosis. Y es cuando viene pues ya el término de trombofilia. Entonces el sistema tiene que estar equilibrado a través de los activadores, de los inhibidores de la coagulación. Entonces vamos a hablar específicamente ahorita entonces de los inhibidores de la coagulación, que es una
riesgo de sufrir una trombosis. Y bueno, ese riesgo de sufrir una trombosis, a ese término se le llamaría trombofilia, estado hipercoagulable exacto, bueno, la hipercoagulabilidad o trombofilia se define como la tendencia a desarrollar trombosis como consecuencia de factores predisponentes que pueden ser genéticos, adquiridos o bien ambos. Hoy en día sabemos de que la trombofilia pues es la reunión de varios factores, de no nada más genéticos, sino nada más adquiridos, sino que es una serie de factores externos, internos que puede tener el paciente al riesgo del el individuo tener un riesgo de sufrir una trombosis. Por lo tanto, se ha definido como una enfermedad multifactorial. Entonces, ya la definición de trombosis pues es la obstrucción local del flujo de sangre en algún vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso, que interfiere con el flujo normal del torrente circulatorio. La masa que impide el paso de sangre se llama trombo y está compuesto por una malla de fibrina, plaquetas y otros elementos celulares de la sangre. Aquí lo que quiero diferenciar es la formación de un coágulo y la formación de un trombo. La formación de un coágulo es cuando se ha activado la coagulación de manera normal y fisiológica, en que ha sufrido un daño vascular el paciente y bueno, ya se forma un coágulo de manera normal. En cambio, la formación de un trombo es cuando ya existe alguna patología que ha generado la formación ya de ese trombo, alguna deficiencia de un inhibidor, algún otro factor, alguna mutación en alguno de los factores de la coagulación, como vamos a verlo más adelante. Entonces, la clasificación de las trombofilias se clasifican en trombofilias primarias o hereditarias o congénitas. Las principalmente es la deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S, principalmente, aunque también existen algunos otros factores como la mutación de la protrombina 20210, bien la resistencia de la proteína C activada, que es el fenotipo de la expresión de la deficiencia del factor 5 de la coagulación. Más que deficiencia, es una mutación a nivel puntual del gen que codifica para el factor 5. También tenemos el polimorfismo 4G, 5G, entre otros factores. Principalmente esos que les acabo de mencionar son los factores predisponentes a que un paciente tenga o desarrolle trombosis. Y de manera secundaria, la clasificación secundaria pues es mayor, pacientes, individuos mayores a 40 años, cirugía, cáncer, trauma, inmovilización prolongada, viajes a más de 6 horas, algunos otros factores que, bueno, han predispuesto al individuo a desarrollar una trombosis. Entonces vamos a enfocarnos principalmente ahorita a la deficiencia de antitrombina C, deficiencia de proteína C, de proteína S, resistencia a la proteína C activada, mutación 20210 de la protrombina y la hiperhomocisteinemia. Entonces, bueno, como ya les había comentado, el sistema de la coagulación es de manera en la teoría de modelo celular, bueno, pues como yo les había comentado de manera in vivo, entonces el antitrombina, como aquí se los muestro en esta pantalla, la antitrombina, pues ¿a quién va a inhibir? Principalmente a la trombina. La trombina es el factor o la proteína principal de todo el sistema de la coagulación, porque tanto activa otros factores de la coagulación como también activa ciertos inhibidores y también activa principalmente al sistema fibrinolítico. Entonces podemos decir que la trombina pues es la proteína estrella de la coagulación. Entonces, ¿a quién va a ser su proteína que va a regular esta trombina? Pues es a la antitrombina. Pero no nada más a la trombina es quien va a inhibir, también al factor 9, 10 y 11 del sistema son los que va a regular principalmente. Entonces, una vez que la antitrombina ha inhibido o está inactivando estos factores, pues bueno, es cuando aquí el sistema de la coagulación se puede decir que se empieza a regular. Pero no tan solo la antitrombina, también existe otro complejo que también puede inhibir o que está inhibiendo el sistema de la coagulación, como es la proteína C junto con la proteína S, que forman un complejo y van a inhibir el factor 8 de la coagulación y también al factor 5 de la coagulación. Entonces digamos que estas dos proteínas o estas tres proteínas, proteína C, proteína S, este complejo más la antitrombina,
pues son los que van a regular principalmente todo el sistema de la coagulación. Entonces vamos a irnos con la antitrombina. La antitrombina, entonces, como les comentaba, inhibe a la trombina, el factor 12, 11, 9 y 10. También activa a la plasmina, como yo les comentaba, y la inhibe, y la calicreína. Entonces es una glicoproteína de una sola cadena polipeptídica. Codifica en el cromosoma 1, consta de 432 aminoácidos y tiene un peso molecular de 58.000 daltons. Su concentración sanguínea es de 125 microgramos por mililitro, se sintetiza principalmente en el hígado y células endoteliales y su vida media es de aproximadamente 55 horas. La heparina, pues, es un potenciador de la trombina en la arginina, que se une a la trombina, y en la arginina 47, aquí es a la antitrombina, y van a potencializar la reacción de la antitrombina, aumentando hasta 1000 veces la acción de la antitrombina sobre la trombina. Entonces, digamos que es un potente inhibidor de la trombina. Entonces, la antitrombina junto con la heparina de alto peso molecular o la heparina completa, va a inhibir tanto a la trombina como al factor 10. Y la antitrombina, la heparina de bajo peso molecular unida a la antitrombina, pues únicamente va a inhibir al factor 10 de la coagulación. Entonces, lo que comentábamos entonces precisamente es que la antitrombina va a inhibir principalmente al factor 10 y a la trombina, regulando esta activación de la coagulación a través de esta vía. Entonces, hay dos tipos de deficiencias de la antitrombina. La de tipo 1, que es la disminución de la síntesis de la molécula, o sea, va a haber muy poca cantidad, es una deficiencia cuantitativa. Mientras que la de tipo 2, aunque haya una concentración normal de la antitrombina, pero si la función está disminuida, pues va a haber una deficiencia de tipo cualitativo. Del 40 al 70% de actividad se consideran niveles con tendencia trombótica. Son pacientes que son heterocigotos. Entonces, pacientes con este porcentaje de actividad de la antitrombina, se puede decir que estos pacientes tienen una tendencia trombótica. En cuanto a la proteína C, bueno, es una proteína vitamina K dependiente, su peso molecular es de 62.000 daltons, se sintetiza en el hígado, el gen que lo codifica se encuentra en el cromosoma 2, su región catalítica pues es a nivel de la histidina, y bueno, vemos aquí que hay una serie de aminoácidos en el cual la proteína va a poder actuar. Su concentración plasmática es de 3 a 5 microgramos, su actividad es del 70 al 140%, se une a la proteína S para poder ser más eficiente en la inhibición del factor 5 y el factor 8 de la coagulación, y tiene una vida media aproximadamente de 5 a 7 horas. En cuanto a la proteína S, que forma un complejo con la proteína C que acabamos de mencionar, también es una vitamina K dependiente, tiene un peso molecular de 70.000 daltons, se sintetiza también en el hígado, su concentración plasmática es de 20 a 25 microgramos, se encuentra aproximadamente el 40% en forma libre y, como sabemos, también es el 60% se encuentra unido al sistema del complemento, a la C4b, y su vida media es de aproximadamente 55 horas. Entonces, aquí vamos a explicar más o menos cómo actúa este complejo, la trombomodulina, junto con la trombina que la va a inactivar. Ambos van a formar un complejo, los cuales van a atrapar a la proteína C igual a un receptor a nivel de la superficie endotelial. Este complejo, junto con la proteína C, que también se les va a unir en este complejo, entonces ya formando este complejo ya van a poder inactivar al factor 5 de la coagulación. A su vez, este factor 5 activado también forma un complejo con la proteína C y la proteína S, los cuales van a ser un complejo mucho más activo y van a poder, entre estas tres proteínas, a poder inactivar al factor 8 de la coagulación. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que nosotros estamos demostrando es que la proteína C, en conjugación con la trombina y con la trombomodulina, se logra activar para poder después unirse a la proteína S, y esta a su vez
Este complejo a su vez proteína C, proteína S que activa el factor 5, este a su vez también sirve como un complejo con la proteína S y la proteína C para poder inhibir al factor 8 de la coagulación. Esto es entonces, como mencionábamos, estas tres proteínas inhibidoras o reguladoras del sistema de la coagulación. En cuanto a otro sistema, otra característica de la regulación o de la activación de la coagulación de manera patológica, vamos a ver otra característica que es la resistencia a la proteína C activada. De manera normal, cuando nosotros realizamos un tiempo de tromboplastina parcial activado, al adicionarle al sistema una concentración determinada de proteína C activada, pues como vimos anteriormente, la proteína C va a inactivar al factor 5 y al factor 8. ¿Y qué va a pasar? Pues que este tiempo se va a prolongar porque va a inhibir la coagulación. Sin embargo, se ha visto que en algunos pacientes que son resistentes a la proteína C, quiero decir que entonces no va a causar la inhibición, sino que el sistema de la coagulación o la coagulación que se está mostrando en este tiempo de la coagulación, pues se va a reflejar de manera normal. Entonces lo que estamos nosotros aquí viendo que el paciente de manera normal, pues el tiempo de tromboplastina parcial activado se ve prolongado y cuando es resistente, bueno, entonces el tiempo queda de manera normal. En 1993, Bertina vio que, bueno, Dalbach en 1993, casi en el mismo año, eso fue lo que él vio que sucedía en esa característica o ese fenómeno en esos pacientes que no tenían no tenían inhibición de la coagulación cuando se les adicionaba proteína C. Eso fue en 1993. En 1994, Bertina, en Leiden, Holanda, identificó que esos pacientes que tenían resistencia a la proteína C activada tenían un defecto genético en el factor 5 de la coagulación, al que denominó mutación Leiden. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, que descubrió que el 80% de los casos con resistencia a la proteína C activada se debían a una mutación precisamente en el factor 5, precisamente en uno de los factores donde la proteína C era el inhibidor. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces es lo que detectó que en lugar de que en el lugar 1691 del gen que codifica para el factor 5 tenía una mutación. En lugar de tener una guanina, tenía una adenina. Por lo tanto, entonces eso cambiaba el triplete para poder codificar para las argininas. Para la arginina, principalmente 679 del factor 5 de la coagulación. Por lo tanto, entonces lo que hacía entonces es que en lugar de haber una arginina, perdón, es arginina 506, en lugar de haber una arginina en esa posición, lo que había era una glutamina. Entonces ahí la proteína C no hallaba, la proteína C inactiva al factor 5 en todas las argininas. Él va degradando a todas las argininas y va inactivando el factor 5. Lo que hacía en este caso es que entonces la proteína C, al encontrarse con una glutamina, no podía romper este sitio de acción o este sitio en donde él inicialmente podía empezar a inhibir al factor 5, porque es el factor o el aminoácido que se encuentra más expuesto a la proteína C, por lo tanto es aquí donde inicia el rompimiento o la degradación de la proteína C. Entonces, esto se debe a que, bueno, existe entonces una mutación en el gen que codifica para el factor 5. Entonces, ¿qué características tiene el factor 5? Es una glicoproteína monomérica de aproximadamente 330 kilodaltons. Se sintetiza principalmente en el hígado y se encuentra también en los gránulos alfa de las plaquetas. Tiene una actividad coagulante regulada por una proteólisis en las posiciones arginina 306, en la 506 y en la 679, que va a estar mediada por la proteína C activada. Bueno, se encuentra el cromosoma, se encuentra el gen en el cromosoma 1, tiene una estructura cristaloide, el hígado es la principal fuente de producción y, bueno,
cofactor también de la proteína C activada y proteína S para la inactivación del factor 8, y este factor 5 pues es inhibido o regulado por este complejo proteína C y proteína S. El factor 5 Leiden, entonces hay una sustitución de un nucleótido guanina por una adenina en la posición 1691 del exón 10 del gen del factor 5, originando entonces un cambio de una arginina por una glutamina en la posición 506. El factor 5 Leiden entonces tiene una prevalencia en una población general de aproximadamente del 6 al 10%, y todos los estudios se han asociado a una resistencia a la proteína C activada. Pero estamos hablando aquí de una población caucásica, una población europea. En población latina esta mutación sí se encuentra, pero en mucho menor frecuencia. En México, el doctor Luis Argüelles y colaboradores pues, han demostrado que bueno, existe hasta en un 39.2%, pero digamos es en este trabajo. Sin embargo, ha habido otros trabajos, como el reportado por el doctor Abraham Magluf, en donde la frecuencia la hemos visto mucho más baja. Otra mutación es el haplotipo HR2 del factor 5 también de la coagulación, en el cual pues existe también una mutación a nivel del gen, en el cual pues también el fenómeno que aquí vamos a ver de manera fenotípica es también una resistencia a la proteína C activada. Se ha observado esta mutación que ha sido asociada a una disminución en los niveles del factor 5, pero también hay una resistencia a la proteína C activada, incrementando el riesgo pues, de padecer también una trombosis. Como nos damos cuenta en esta tabla, bueno, pues existen diferentes poblaciones en las cuales estas dos mutaciones pues están presentes, pero sobre todo en población europea. Sin embargo, pues hemos visto que en Estados Unidos pues también esta población pues está alta, que tienen este factor de riesgo predisponente, este factor de riesgo genético. Otra mutación en el factor 5 de la coagulación pues es la mutación Cambridge, la cual se presenta cuando hay un cambio de una arginina por una trionina en la posición o en el residuo 306 de la proteína del factor 5, debido a un cambio también de una guanina a una citosina en la posición 1091 del factor 5 de la coagulación, en el cual va a afectar también otro punto de corte de la proteína C. Entonces, como aquí vemos, este cambio pues también va a poder ser un obstáculo para que la proteína C pueda romper parte de la proteína del factor 5. ¿Y qué va a generar esto? Pues también va a generar que haya un factor de riesgo de trombosis. Este fenómeno o esta mutación la descubrió Williamson en 1998, precisamente en Cambridge, donde él encontró esta alteración en el factor 5, donde se identificó a un paciente británico con trombosis venosa y se encontró asociada a una resistencia a la proteína C, sin encontrar la mutación Leiden, que bueno, en ese entonces pues era la más buscada en población que tenía resistencia a la proteína C y que tenía como padecimiento una trombosis. En México, el doctor Luis Argüelles no observaron la presencia de esta mutación Cambridge en un estudio de mestizos mexicanos. Otra mutación que se ha logrado encontrar es una mutación a nivel de la protrombina en la posición 20.210, en la cual también se encuentra una adenina por una guanina en esta posición. Aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, en la parte del gen que da la información para que se decodifique la protrombina, no hay ninguna alteración. La alteración se encuentra fuera del gen que está codificando para la proteína. Sin embargo, se encuentra en la parte del gen en donde está promoviendo esa síntesis de esa proteína. Por lo tanto, si esta parte del gen se encuentra con una mutación y se encuentra codificando de manera desregulada, entonces va a haber una hiperprotrombinemia. ¿Qué va a pasar entonces? Que va a codificar este gen para que se produzca mucha protrombina, y obviamente pues va a haber un riesgo. Al haber mucha protrombina va a haber riesgo de que se convierta en trombina, y por lo tanto pues haya un factor de riesgo para trombosis, un factor de riesgo para que la coagulación se empiece a activar.
Entonces, la protrombina es una serpina que se codifica en el cromosoma 11, cuya mutación fue identificada en 1996 por colaboradores. Existe una sustitución de una adenina por una guanina en la posición 20.210 en el gen de la protrombina. Se ha identificado como otra causa frecuente de trombofilia primaria. Estamos hablando de población caucásica. En población latina sí se encuentra, pero en menor cantidad. Se ha observado en una frecuencia de 7.1 hasta el 16% en población caucásica y es la enzima clave de la homeostasis. Entonces, al haber una mutación en esta proteína, pues sí va a poder causar entonces una alteración a nivel del sistema de la coagulación, porque como les comentaba en un principio, es la proteína principal de este sistema. Aquí solamente algunas frecuencias de esta prevalencias acerca de esta mutación en población africana y caucásica. Como vemos, pues es mucho más frecuente en población asiática que en población africana. Otra tendencia para desarrollar trombosis es la hiperhomocisteinemia. Aunque bueno, la homocisteína no tiene nada que ver con el sistema de la coagulación, pero cuando existe alguna alteración genética del metabolismo de este aminoácido, pues este aminoácido lo que tiene es que va a tener un daño endotelial el sistema y por lo tanto el endotelio, al verse expuesto, al ver un daño por la homocisteína, pues va a exponer el factor tisular, la colágena. Entonces esto va a activar la coagulación. Hay una disfunción endotelial, entonces hay una alteración de la función plaquetaria y de algunos factores de la coagulación. Entonces muchas veces nos hemos encontrado con que, bueno, pues hay pacientes que tienen alguna deficiencia o alguna alteración a nivel molecular de los factores que les acabo de mencionar, como el factor 2, como el factor 5, pero cuando no existe esta alteración, pues entonces es bueno también encontrar o buscar alguna alteración en el metabolismo de la homocisteína. Por ejemplo, hay dos enzimas principales como es la 5,10 tetrahidrofolato reductasa y como la cistatonina beta sintetasa. En ambos ciclos de la metabolismo de la homocisteína, pues al haber deficiencia de estas dos enzimas, pues va a causar una elevación de la concentración de la homocisteína en la sangre. ¿Y qué es lo que va a producir al haber una alta concentración? Pues va a haber un daño endotelial. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, va a activar a las plaquetas, al haber este daño vascular, va a activar a las plaquetas y por lo tanto pues va a activar el sistema de la coagulación, pero no tan solo va a activar a las plaquetas al haber un daño vascular, sino que también pues va a haber una inhibición o va a haber una deficiencia en la función de algunos factores de la coagulación, la proteína C va a disminuir, o sea, va a causar un desequilibrio en todo el sistema de activación de la coagulación y de la regulación. Bueno, aquí lo que es que la mutación se encuentra a nivel de el aminoácido, el nucleótido 600, a nivel del número del nucleótido 677, donde va a haber un cambio de una alanina por una valina. Y lo que va a pasar es que, bueno, entonces la mutación de la metileno tetrahidrofolato reductasa, que es la más frecuente, y esa sí existe muy alta la frecuencia en población mexicana, aproximadamente está en un 65%, pero bueno, esta alteración va a causar una hiperhomocisteinemia y obviamente, pues por lo tanto, un factor de riesgo importante. Como sabemos entonces, estos factores genéticos, tanto del sistema de la coagulación, vamos a saber como alteraciones del factor 5 con las mutaciones que les acabo de mencionar, como es la mutación Candris, la mutación Leiden, la mutación haplotipo HR2, inclusive otra mutación como es la Liverpool. Estas mutaciones van a estar a nivel del factor 5 de la coagulación y que van a alterar o va a haber algún cambio de las argininas del factor 5, que es precisamente donde actúa la proteína C. O bien también
del sistema del gen, de la parte del gen que codifica para el factor 2 de la coagulación, que es la protrombina 20210, donde va a estar afectado la parte promotora de la síntesis del factor 2 y que va a producir hiperprotrombinemia. Entonces, aunque la homocisteína, a manera de repaso, es un aminoácido que no tiene nada que ver con el sistema de la coagulación, pues bueno, ya vimos que la mutación de la metileno tetroidofolato reductasa pues va a producir un riesgo de una trombosis. Bueno, estas son algunas imágenes del DNA que nosotros en un trabajo que se hizo y que está publicado, que bueno, pues hicimos determinamos buscamos esas tres mutaciones y estos son el DNA de estos pacientes que nosotros obtuvimos para poder procesar estas mutaciones que les acabo de mencionar. Acá están otros fragmentos del otro gen, del DNA, fragmentos del DNA que bueno, nosotros estamos, que los estudiamos. Entonces, ya a través, cuando se obtuvo el DNA de estos pacientes, hicimos buscando esas tres alteraciones y lo que encontramos fue lo siguiente, que buscamos el factor 2 o la protrombina 20210, pues nosotros pensábamos encontrar un fragmento de ese gen o de ese DNA en el cual, pues aquí vemos que esperábamos un fragmento de 322 pares de bases y que bueno, aquí los vemos nosotros cuando existe la mutación. La fracción que nosotros estábamos buscando es de 345 pares de bases, que es el fragmento normal de un paciente. Sin embargo, cuando lo sometíamos a restricción con una enzima, la GIND3, entonces nosotros obtuvimos dos fragmentos, uno de 322 pares de bases y el otro de 23 pares de bases, que es este pequeño. Entonces nosotros aquí vimos que tuvimos en este trabajo, obtuvimos 4 pacientes con la mutación heterocigota. Aquí tenemos a los pacientes sanos, en los cuales la enzima de restricción pues no tuvo nada que cortar, no hubo ninguna mutación. Entonces estos pacientes tenían este factor intacto, este factor 2 no tenía la mutación a nivel de la posición que estamos buscando, la 20.210. En el factor 5 de la coagulación esperábamos un fragmento de 247 pares de bases y al someterlo con la enzima de restricción, la GIND3 también, pues si existía la mutación, pues iba a cortar este fragmento entre de 247 pares de base y lo cortaba a 215 pares de bases. Este es un control en el cual nosotros pusimos de manera que ver que nuestra enzima estaba trabajando sin ningún problema. Así lo comprobamos, aquí está este corte, pero nuestros pacientes, ninguno de los pacientes que nosotros estudiamos en este trabajo tuvo la mutación, todos tuvieron las 247 pares de bases. En este otro fragmento nosotros quisimos buscar en la mutación Cambridge, en este fragmento que nosotros buscamos, el fragmento esperado era de 228 pares de bases. Nosotros pusimos esta enzima de restricción, aquí era todo lo contrario. Si el paciente tenía la mutación, aquí no cortaba el fragmento que estábamos amplificando. Sí lo cortaba, pero si el fragmento que estábamos buscando tenía la mutación, entonces no cortaba en dos partes el fragmento de DNA amplificado. Entonces aquí vimos nosotros entonces que sí existen los dos fragmentos, este de 162 pares de bases y este de 66 pares de bases. El fragmento completo tenía 228 pares de bases. Entonces, en este trabajo concluimos también que no encontramos ningún paciente con la mutación Cambridge. Para la mutación de la metileno tetroidofolato reductasa para el metabolismo de la homocisteína, entonces nosotros pensábamos encontrar un fragmento de 198 pares de bases. Si la enzima que nosotros sometíamos a este fragmento de gen amplificado, que es la HIF1, encontraba el fragmento o la parte con la alteración en el DNA, pues cortaba ese fragmento
en dos partes, en 198 y de 175 pares de bases. Nosotros encontramos los dos, polimorfismos, tanto el homocigoto como el heterocigoto. Entonces, aquí vemos en este carril, vemos que existe el gen silvestre, este fragmento de DNA en el cual no tenía ninguna mutación. Sin embargo, este que tenía la mutación de manera heterocigota, pues encontramos ambos fragmentos. Y en donde encontramos este fragmento de 175 pares de bases, entonces nosotros vimos aquí que este paciente tenía la mutación de manera homocigota. Entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos estudiado algunas partes de algunos fragmentos de genes, tanto de la metileno tetrodotofatoroidoctasa, factor 5 de la coagulación, factor Cambridge, y la protrombina 20.210. Entonces, a manera de conclusión, lo que quiero comentarles es que, bueno, la trombosis se da por diferentes causas, de las causas genéticas, como la deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, que son inhibidores de la coagulación, y algunos polimorfismos o mutaciones que se encuentran en algunos factores de la coagulación, como el factor 5, el factor 2 y alguna otra mutación en algunos sistemas, en algunos metabolismos en el cual el sistema de la coagulación no está involucrado. Sin embargo, cuando existe algún aumento de la homocisteína, por ejemplo la hiperhomocisteinemia, pues también va a causar alguna trombosis. Aunque también, bueno, existen otros factores de riesgo, como también existen los hereditarios, no tan solo los genéticos, también existen los factores de riesgo adquiridos o ambientales o secundarios, como son cirugías, como son sedentarismo, cirugías ortopédicas que son bastante trombogénicas. Entonces vemos que, como les comentaba en un principio, es un padecimiento de tipo multifactorial. Entonces, muchas gracias amigos, nos vemos para la próxima. Muy bien.